Hola, estamos en el doctorado de gerencia de la Universidad de Yacambú. Mi nombre es Josué. Vamos a hablar hoy un poco sobre el método fenomenológico. Vamos a imaginarnos que estamos caminando por un parque y en vez de preguntarnos cuántos árboles hay, vamos a preguntarnos las sensaciones que tenemos. La sensación del viento sobre nuestra piel, la sensación del sonido de los pájaros, el olor del césped, cómo todo esto nos hace sentir. La fenomenología es una corriente filosófica creada por Edmund Husserl, que estudia las experiencias humanas tal cual como las vivimos, sin interpretaciones ni juicios preconcebidos. La fenomenología, su lema principal es ir a las cosas mismas, estudiar los fenómenos exactamente como se nos presentan a la conciencia sin añadir teorías complicadas. Los conceptos básicos explicados fácilmente. Cuando tienes miedo, es miedo a algo específico. Cuando sientes alegría, es alegría por algo concreto. Cuando recuerdas, siempre es por algo particular. La fenomenología tiene 4 principios básicos. El primer principio es la epoché o la epogé. ¿Qué se hace? Suspendes todas tus ideas preconcebidas, teorías, opiniones sobre el tema que vas a estudiar. Por ejemplo, si vas a estudiar la experiencia del dolor, no te preguntas por qué duele o si es bueno o malo, solo te enfocas cómo se experimenta el dolor. En segundo lugar, la reducción fenomenológica. ¿Qué se hace? Analiza cómo se relaciona lo que experimentas con las estructuras de tu conciencia. Por ejemplo, si estudias el miedo, observas cómo tu conciencia se dirige hacia él, lo que da miedo, cómo lo percibe o cómo lo anticipa. El tercer concepto es la variación eidética, la búsqueda de la esencia. ¿Cómo se hace? ¿Imaginas qué pasaría si quitaras diferentes características del fenómeno para descubrir qué es esencial y qué es accidental? Por ejemplo, para entender qué es esencial en la experiencia de la amistad, ¿te imaginas? ¿Seguiría siendo amistad sin confianza, sin cariño, sin tiempo compartido? Las características que no pueden quitarse para que deje de ser amistad, las que son esenciales. Y por último, la corroboración intersubjetiva. ¿Cómo se hace? Compartes tus descubrimientos con otras personas para ver si son experiencias similares. Un ejemplo, estudiando las experiencias de la fenomenología, o la experiencia, mejor dicho, al escuchar música. Sin fenomenología, la música estando mayor tiene 120 decibeles, usa instrumentos electrónicos. Con fenomenología sería, cuando escucho esta canción, siento como si el tiempo se detuviera. Hay una sensación de calidez que parece expandirse desde el pecho. Los sonidos graves crean una sensación de estabilidad, mientras que la melodía aguda me genera una especie de elevación. Estudiando la experiencia del arte, en este último paso, sin fenomenología. Este cuadro fue pintado en 1989. Mide 73 centímetros por 92 y usa una técnica impresionista. Con fenomenología, al observar esta pieza, mis ojos se sienten atraídos al centro. Hay una sensación de movimiento, como si los colores vibraran. Experimento una mezcla de tranquilidad y energía que es difícil de describir con palabras. Ahora, ¿cómo aplicamos la fenomenología a nuestros casos de investigación o a una investigación en particular? Primero, la fenomenología podemos aplicarla en la selección de participantes. Cuando vamos a aplicar la fenomenología en la selección de participantes para una investigación, tenemos que buscar participantes que realmente hayan vivido la experiencia. Por ejemplo, si estamos trabajando con la experiencia de ser padres, tenemos que buscar participantes que realmente hayan vivido la experiencia de ser papá o mamá. También podemos aplicar la fenomenología con entrevistas profundas. Hacer entrevistas profundas a personas que realmente puedan hablar de su experiencia libremente. Entrevistas abiertas, no entrevistas cerradas.
personas que nos cuenten su experiencia con sus propias palabras. También podemos hacerlo a través de análisis de experiencia, buscar temas comunes que lo que dicen las personas, estructuras esenciales para identificar las experiencias. Ahora vamos a ver por qué es útil este método fenomenológico. Porque nosotros, cuando queremos entender, buscamos experiencias subjetivas, significados personales y experiencias complejas, que nos permiten a nosotros saber cuál es la profundidad del caso, el significado que cada una de esas personas le dan y las situaciones que podemos medir o cuantificar. Ahora, los ámbitos de aplicación de la fenomenología, por ejemplo, en la educación, podemos entender o buscar entender cómo los estudiantes viven el proceso de aprender. En la psicología podemos usarla para comprender las experiencias como la ansiedad, la depresión o la alegría que siente un paciente desde adentro. En la medicina, cómo experimentan los pacientes el dolor o la sanación. Y en la sociología, cómo las personas viven situaciones sociales en entornos complejos. La diferencia clave entre el método científico tradicional, que se pregunta qué, por qué es esto, por qué pasa, y que debe ser medible, observable, cuantificable, al método fenomenológico, es que el método fenomenológico se pregunta cómo se vive esto, qué significa lo que la persona está experimentando. Por eso es tan importante, porque la fenomenología busca explicar los fenómenos no busca explicar los fenómenos desde afuera, busca entenderlos desde adentro, tal como lo viven las personas, qué es lo que experimentan. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre leer sobre el sabor del chocolate y realmente probarlo. No es lo mismo, ¿verdad? La fenomenología se interesa en esa experiencia directa de probarlo. No es saber qué es el chocolate ni cómo se compone, sino qué sensación tienes al probarlo. Podemos decir que, en resumen, el método fenomenológico es una herramienta fundamental para acercarnos a las experiencias humanas, desde la manera más genuina, desde la manera más directa y lo más cercano posible, respondiendo a nuestros prejuicios y teorías para poder ver las cosas tal cual como están sucediendo realmente y como se nos presentan en nuestras experiencias de vida. Muchísimas gracias.